sí. Buscando tantas plantillas. Bueno, ahí estamos. Esta unidad, que es la unidad de evolución, es una unidad que en realidad está bastante conectada con las unidades siguientes. Primero con ecología, que es lo que ya vimos, porque en realidad en ecología nosotros analizamos como las características básicas de la población, incluso vimos la base, digamos, de las comunidades y de los ecosistemas, pero sobre todo en la población, si bien son unidades de individuos de las mismas especies, desde la evolución, desde la nueva evolución, han sido como la base del estudio evolutivo. Porque antes se pensaba que era el individuo el que por ahí podía cambiar a lo largo de las generaciones, pero no es el individuo en donde yo puedo medir la tasa de cambio, sino que en realidad esa tasa de cambio la termino midiendo en la población. Entonces está muy conectada con la unidad pasada, que es ecología, pero además de eso está conectada con la unidad siguiente, que es la unidad de diversidad biológica de clasificación de los seres vivos. Primero, antes de arrancar, ¿qué es evolución? ¿A qué le suena esta palabra, evolución? A cambio a través del tiempo. Bien, y justamente es eso la evolución, cambio. A veces usamos la palabra mal usada, evolución, como algo que mejora en el tiempo. ¿Vieron? Como que ven algo y decimos esto evolucionó en el tiempo, como si algo lo hubiese llevado a algo mejor. Tenemos esa idea así de como que pasa en el tiempo o algo evoluciona y es como que cambia para bien. Esto no necesariamente tiene que ser así, ¿sí? Vamos a ver los factores que en realidad no solo fueron estudiados por Darwin, sino por otros contemporáneos y posteriores, obviamente, después a Darwin, para poder entender un poquito que este cambio no necesariamente tiene que ser un cambio positivo o algo que sí o sí me tiene que dar una ventaja, ¿sí? O sea, se pueden fijar características, se pueden cambiar características que no necesariamente me den una ventaja sobre otra. Bien, vamos primero que nada a ver la teoría, ¿sí?, de la evolución y las bases genéticas, que son los temas que hoy nos competen. La unidad ya la tienen cargada, no sé si alcanzaron a verlas, los que están en el grupito de los audios también les mandé ayer un par, como hasta la página 45 o 50, y tengo que seguir enviándoles, pero para que ya pudieran avanzar en la lectura de esto. Si no lo han hecho, obviamente, para hacerlo ya a la tarde. Entonces, como estábamos preguntando recién, ¿qué era la evolución? La evolución es el conjunto de cambios en las poblaciones biológicas a través de las generaciones, ¿sí? Fíjense que la unidad entonces de medida es la población y no el individuo. Y no tampoco el ecosistema, porque el ecosistema me abarca un montón de especies y no necesariamente todas las especies tengan que cambiar, sino que yo puedo medir la tasa de evolución en individuos, obviamente, de la misma especie. Ya desde chiquititos ustedes les deben haber comparado a Lamarck y a Darwin, ¿o no? ¿Se acuerdan qué decía Lamarck? Ah, lo de las jirafas, que mientras más alto era el árbol o algo parecido, más largo se hacía el cuello de la jirafa. Perfecto, bueno, ese era un ejemplo de un análisis justamente bajo los ojos de Lamarck. Lamarck decía que el uso hacia el órgano, ¿sí? Por eso hablaba de herencia de caracteres adquiridos. O sea, yo tengo fuerza y puedo pasar esa fuerza a la descendencia. Ponele que la jirafita hubiese logrado alcanzar la comida porque se esforzó, hizo que la masa muscular de su cuello creciera y aumentara de tamaño. No hay forma, chicos, de que ese rasgo pueda pasar a la descendencia. O sea, como un carácter adquirido. Es como decir, un tipo entonces se la pasa 55 millones de horas en el gimnasio, está lleno de músculos y todos trabados, entonces si tiene un hijo le va a salir un bebé musculoso, porque tiene que heredar esa característica. O sería tan ilógico como decir, bueno, voy y me hago un tatuaje, entonces mi hijo, apenas lo tenga, va a tener el mismo tatuaje o tiene probabilidad de tener el mismo tatuaje que yo. O sea, el cambio que yo voy a infringir sobre el cuerpo, sobre un tejido o sobre un órgano, no pasa a la descendencia. Esto ya lo hemos estudiado y ya sabemos el trasfondo, claro. Claramente Lamarck en el siglo XVIII y siglo XIX, incluso Darwin, cuando, digamos, manifiesta su teoría, uno de sus puntos flacos en la teoría, fíjense el momento en el cual vivió Darwin, fue contemporáneo con Mendel, pero ser contemporáneo con Mendel no quiere decir que se haya cruzado la información. Entonces, tipo, mientras Mendel hacía mezclas con sus guisantes en el monasterio, Charles Darwin andaba dando vuelta con el viaje al Beagle y haciendo o armando su teoría, pero nunca se cruzaron. Nunca se cruzaron, entonces la evidencia de la información genética que hubiese necesitado Darwin para el sustento de su teoría, nunca la tuvo. Pero sí es verdad que esta herencia de caracteres adquiridos, Darwin la rechazaba. O sea, esto es decir,
el uso, o sea, hacia el órgano, o lo que yo adquiero en vida pasa a la descendencia, no. Esto sí Darwin veía que no era así, pero sí veía que habían rasgos que pasaban de dos progenitores hacia la descendencia, pero no tenía muy claro el patrón. Por eso en ese momento de Darwin se hablaba de una herencia que se llama herencia mezcladora. La herencia mezcladora es tipo, bueno, esto lo vimos en genética, es como que meto todo en una licuadora y bueno, lo que me sale, suerte, ¿sí? Por ahí tiene más rasgos del papá, por ahí tiene más rasgos de la mamá. Lo que se establece en esta era darwiniana, y les ponemos a Alfred Wallace, ahora vamos a ver por qué, pero en realidad fueron no solo contemporáneos, sino que presentaron sus resultados en la Sociedad Científica de París en conjunto, presentan estas premisas de la evolución, que son las que vamos a ver ahora más adelante, viendo cómo se va construyendo esta teoría, y que se oponen digamos, a la evolución lamarckiana. ¿Por qué es importante mencionar a Lamarck? Porque Lamarck en ese momento me hablaba, por lo menos, aunque hablaba de herencia de caracteres adquiridos, me hablaba de cambio. O sea, me hablaba de evolución. Y esto es una novedad. Imagínense que durante un montón de tiempo, durante cientos y cientos y cientos de años, la comunidad científica prácticamente no tenía voz ni voto, pero además de esto, los mismos preocupados por la ciencia tampoco podían romper la idea del creacionismo. Entonces, si había un Dios superior que había diseñado todo este plan y todo era estático, fijo y estaba perfectamente creado para el lugar en donde fue, hablar de evolución era como algo revolucionario. Y en realidad, Lamarck hablaba de estas presiones, digamos, del entorno y de las necesidades internas que provocan cambios en el funcionamiento del cuerpo. Entonces, me hablaba de cambio. Por eso fue importante Lamarck, más allá de que, fíjense, hay como una diferencia casi de 100 años con Charles Darwin, entonces pensar en Darwin con cosas que se construyen a posteriori de lo que dice Lamarck es lógico. Estamos hablando de 100 años después. ¿Por qué les hago esta aclaración? Porque es muy común, y esto es porque están en la planificación del secundario, así que me comparan tipo Lamarck con Darwin, como si hubieran sido contemporáneos y hubiesen trabajado de la misma forma. No. O sea, uno es el pilar o el inicio de lo que sería la teoría evolutiva y el otro es el pilar de la construcción de lo que hoy defendemos como teoría, que no solo se llama teoría de la evolución de Darwin, sino teoría neo-darwiniana. Bien, para construir esta teoría, Darwin en realidad fue recolectando información desde muchos lugares distintos, pero lo más significativo fue un viaje en el Beagle, que se embarcó durante 5 años, un viaje que en realidad tenía como opción armar un mapa y todo, de toda la zona de Sudamérica, y que en realidad no tenía como fin el estudio que hizo Darwin. En realidad Darwin coleccionó un montón de datos, digamos, por aficionado, ¿sí? Pero la idea era construir ese mapa de esa región y le sirvió muchísimo a Darwin porque se visitaron en ese viaje muchísimas islas. Y las islas son como ecosistemas ideales para yo poder entender qué es lo que pasa en ese lugar con las influencias del ambiente cercano, pero sin tanto flujo de genes. O sea, cosas que entren y salgan todo el tiempo, porque justamente es una isla y hay un montón de especies que están fuera del proceso de migración, ya sea de inmigración o de migración, obviamente, por el océano que los rodea. Entonces, en cada una de estas islas por ahí encontraba fósiles de determinadas especies que eran muy parecidas a otra islita en donde había ido, pero decía, pero son parecidas, pero no son iguales. O bueno, o es como bastante conocido el estudio, por ejemplo, de pajaritos como los pinzones de Darwin, que estudió en las distintas islas de las Galápagos. O sea que, en realidad, lo que se hizo en ese viaje es recolección de un montón de datos. Y justamente gracias a esto, pero algunas ideas básicas que Darwin ya tenía en la cabeza, esto es un proceso durante años, y estamos sintetizando como lo más importante. Una de las ideas importantes e inspiradoras para Darwin fue la idea de Tomás Malthus, que Tomás Malthus era un economista, no tiene nada que ver con la biología, sin embargo, Tomás Malthus afirmaba que la población humana estaba como aumentando, 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 y en poco tiempo, si yo veía esa tasa de reproducción, iba a agotar todos los recursos que tenía, ¿sí? Todos los recursos alimentarios, todos los recursos de supervivencia. Y resulta que este análisis que hizo Tomás Malthus, Darwin lo trató de llevar a todas las otras especies biológicas y trató de entender cómo podía pasar que en determinados lugares existiera un montón de individuos, pero llegara un momento en donde se estabilizaba el crecimiento de la población y no se saturaba. ¿Cómo se llamaba esto que lo vimos en ecología?
este límite que me pone la capacidad de carga, ¿no era? Bien, bien. O sea que Tomás Malthus en realidad lo que analizaba con la población humana y decía, che, si siguen aumentando así se quedan sin recursos, y hizo un análisis estadístico. Darwin dijo, bueno, lo llevo a los animales y después en realidad se fijó en un montón de hábitats en el cual se llegaba a esto, a la estabilización de la tasa de reproducción en base al nivel de supervivencia, ¿sí? O sea, en realidad lo que hizo Darwin es analizar justamente la capacidad de carga de un montón de grupos distintos y entender que en realidad no necesariamente tengo que sobrepasar ese límite, sino que los ecosistemas naturales están en equilibrio porque muchas veces las condiciones ambientales limitan a quién se reproduce y a quién no. Si ustedes se acuerdan en ecología, este concepto de capacidad de carga en realidad decía el ambiente ya no tolera a más nadie. Pero si el ambiente no tolera a más nadie, quiere decir que hay alguna condición de los individuos que los limitan a que se sigan reproduciendo. Por ejemplo, si yo tengo un grupo de individuos y no puede dejar descendencia, puede ser porque, por ejemplo, no tenga acceso al recurso alimentario. Entonces me pregunto, bueno, ¿y quién está accediendo al recurso alimentario? En un grupo, en una población, ¿quién accede a la mayor cantidad de recursos? Una definición que me sirva para todos, ¿eh? ¿Quiénes son los que dentro de una población pueden acceder a los recursos para poder reproducirse? Los más aptos. Los más aptos. El concepto darwiniano de evolución me introduce el concepto de aptitud. Y esto también lo vamos a trabajar porque ser más apto no necesariamente tiene que ser el más rápido, o soy el más vivo, o soy... porque depende de las condiciones del ambiente en ese momento. Seguramente para nuestro Homo sapiens neanderthalensis, el hombre que más inteligente era o que más herramientas podía construir debe haber sido el que más tasa de supervivencia tenía y los que llegaron a que fue creciendo el hemisferio, o sea, la masa encefálica de nosotros. Sin embargo, ahora el reflejo de la sociedad actual no nos dice que el hombre más inteligente es el más apto, sino el que tiene la billetera más gorda. Entonces, si ustedes se fijan, la realidad de una misma población con el correr del tiempo puede haber cambiado y ser más apto no necesariamente tiene que ser una característica puntual, sino esa característica analizada con todas las variables del ambiente en ese momento específico. En base a esto, construye la teoría justamente Darwin y habla de estos individuos, ¿sí?, que sobreviven y se reproducen, y entonces los que son capaces de sobrevivir y reproducirse, a esos les voy a llamar más aptos, ¿sí?, más allá de cuál sea esa característica que realmente los hizo ser más adaptados en ese entorno. Entonces, reinterpretando el ejemplo de la jirafa de Lamarck, bajo esta teoría darwiniana, lo que decía Darwin es que en realidad las jirafas de cuello cortito eran más abundantes en un determinado momento, eran las que más llegaban al alimento, las que más se alimentaban, las que eran elegidas por los demás, se reproducían y tenían descendencia. Pero resulta que la jirafita de cuello largo existía, había sido una mutación espontánea, no le llamó mutación porque no lo conocía, pero sí Darwin hablaba como de características así que estaban, que aparecían al azar. Algunas eran heredables y otras así raras aparecían al azar y se quedaban. Bueno, alguna jirafita había estado mutada y era como la gigantona ahí que nadie le daba pelota, o sea, no se podía ni reproducir con las otras porque quizás no le atraía a otras jirafas su característica. Entonces, eran como algún grupito que estaba excluido. Claro, en el momento en donde las condiciones cambiaron y la vegetación en la superficie terrestre se fue agotando y habían otros animales más aptos para comérselo, todas las jirafitas de cuello corto se cagaron de hambre. Entonces, bajo estas nuevas condiciones ambientales, estas jirafas no tienen con qué alimentarse. En cambio, las otras sí. Entonces, si tengo alimento, en ese momento puedo sobrevivir, puedo dejar descendencia, ya no les iba a quedar otra que empezar a elegirse entre ellas para reproducirse porque no tenían otra opción. Y con el tiempo, esta característica que era tener el cuello largo, tener el cuello corto, que era como un polimorfismo, fue migrando, o sea, fue transitorio hasta que todas las jirafitas quedaban con este cuello extendido, ¿sí? Entonces, esto es hablar de la característica que los hace más aptos. Depende la condición que existe en ese momento, porque seguramente anteriormente era más apto tener el cuello corto, ¿sí? Pero con las nuevas condiciones ambientales después se convirtió el tener el cuello largo en una, digamos, en una capacidad de supervivencia. Seguramente el costo que tiene es altísimo, pero en ese momento no le quedó otra.
O sea, esta jirafa, con este cuello, con la jirafa hoy como la conocemos, ¿ustedes se piensan que sería más apto que una jirafa de cuello corto? ¿Saben cuántas vértebras tiene una jirafa en el cuello? No. Las mismas que nosotros, y que la de cualquier mamífero. Tiene 7 vértebras cervicales. O sea, imagínense el tamaño que tienen las vértebras cervicales. Quiere decir que o sea, al tener 7 vértebras, digo, imagínense la capacidad de extensión que tienen de las jirafas. No sé si han visto alguna vez un video, porque bueno, hace mucho que no existe el zoológico y hace más que las jirafas no se vean en el zoológico. Quizás tuvieron la oportunidad de verlas, pero cuando comían prácticamente el cuello queda extendido, no tienen mucha movilidad, incluso tienen que estirar las patas y es sumamente incómodo tener este cuello. O sea, si yo lo veo esto así en un plan divino, como muchos creacionistas, digo, pero ¿a quién se le puede haber ocurrido crear un animal que tenga una capacidad para poder moverse tan incómoda? O sea, no lo hace más apto ni en pedo, pero bueno, no es más apto con respecto a los otros animales, pero en ese momento la hizo más apto porque era la única jirafa que podía llegar al alimento. Entonces, por eso se impuso esa característica. Pero seguramente no es que está re bueno que tenga el cuello largo y la haga más apta que cualquier otra especie que no lo tenga, ¿sí? Entonces, esto es interpretación de la evolución. Cambio. No necesariamente ser el mejor o que se haya cambiado siempre para mejor. Bien, después de todo esto, Darwin en realidad estuvo mucho tiempo en la construcción de su teoría y en la escritura, y un par de años antes escribió las memorias, digamos, de este viaje en el Beagle, pero también en simultáneo escribió el libro tan renombrado y conocido que se llama El origen de las especies, en base justamente a este viaje y un montón de evidencia que estaba recolectando, pero estuvo muchísimo tiempo sin publicar su teoría. Es más, le escribió una carta a su esposa diciendo que si a él le llegaba a pasar algo, le dejó todo el manuscrito, pero no se animaba como a publicarlo porque seguía trabajando en paralelo. Y en el medio de todo esto, le llega una carta de Wallace, que había estado estudiando durante muchísimo tiempo, quizás igual que Darwin, en el archipiélago malayo, digamos, esta diferencia que existía entre las especies o esta acumulación de los cambios con respecto al ambiente. Lo que pasa es que, bueno, Darwin no tenía tanto poder adquisitivo como Darwin, entonces no era conocido en la comunidad científica de la misma manera. Por eso nosotros hoy decimos la teoría de Darwin. Pero en realidad tendríamos que decir la teoría de Darwin y Wallace, porque incluso la propusieron juntos y con los recursos que tenía Wallace, obviamente en ese momento, había llegado a la misma conclusión que Darwin. Pero como Darwin era conocido en la comunidad científica, Wallace le escribe una carta explicándole todo sobre sus hallazgos y hablándole de la selección natural, o sea, del mismo concepto que ellos definen después en la comunidad científica. Entonces Darwin, con miedo a que estaba acumulando un montón de cosas para exponer su teoría y con miedo que después lo culparan de que el chabón le había robado teorías a Wallace, o al revés, que lo había, no sé, Wallace cuando publicara que le había robado teorías a ellos, bueno, deciden en conjunto exponer lo que son las premisas de la evolución. Estas premisas de la evolución son como los principios básicos que hoy hacen que la ciencia defienda justamente esto. Nosotros defendemos la teoría evolucionista. No sé si en otras corrientes se les canta hoy en día defender el creacionismo o se inventan otra teoría de estabilidad o de cambio de las especies, pero desde la ciencia se defiende la evolución. Estas premisas de la evolución dicen que los organismos provienen de organismos similares a ellos. En otras palabras, dice hay cierta estabilidad de los procesos de reproducción. Esto no solo era Darwin igual los revivos en darse cuenta, sino cualquiera se da cuenta. De hecho, Mendel estaba trabajando en este mismo momento con las bases de la genética. Él justamente sabía que los padres tenían similitudes, obviamente, con los hijos. O sea, que había algo que pasaba de los padres a hijos. Después, la segunda premisa dice, en la mayoría de las especies el número de descendientes que sobreviven es menor al número inicial. Y esto tiene que ver con la capacidad de carga, ¿sí? O sea, se reproducen, pero hay una cantidad de individuos que después regula la población y quizás no fueron lo más apto para mantenerse en el tiempo. Y esto de descendientes que sobreviven al número inicial tiene que ver con las tasas o los patrones de mortalidad. ¿Se acuerdan que vieron también esto en ecología? O sea, digamos, qué tan común es que una especie se muera y en qué determinado momento es más común, digamos, que se muera, si en la primera etapa de su vida o después, pero sí es verdad que la mayoría de los descendientes dejaban
descendencia en algunas especies, como por ejemplo los mamíferos, pero habían en otros donde las tasas de muerte eran altísimas. Entonces, pero siempre era menor que el inicial. Bien, la tercera, premisa dice, en cualquier población existen variaciones entre individuos y algunas son heredables. ¿Qué quiere decir esto con algunas son heredables? Darwin se dio cuenta que si bien los individuos se parecen a sus progenitores porque hay estabilidad en el proceso de reproducción, hay algunas de estas variaciones que son heredables y otras no. ¿Saben de lo que estaba hablando acá? De las mutaciones. ¿Pero por qué decía que algunas de estas variaciones eran heredables y otras no? Y porque la variación que aparecía en células somáticas y que expresaba una modificación en el individuo no necesariamente tenía que pasarse a la descendencia. Entonces, por eso veía que algunas pasaban a la descendencia y otras no. Después, la cuarta dice, el número de individuos que sobreviva y se reproduzca dependerá de la interacción entre las variaciones heredables y el ambiente. O sea, Darwin vuelve a tomar la importancia del ambiente, esto que Lamarck había traído a la idea de ver a las especies a través del tiempo, no eran estáticas, sino que tenían un cambio, y al hablar de estas variaciones heredables, que eran como más aptas justamente, este concepto de ver estas variaciones a través del tiempo es lo que Darwin y Wallace definen como selección natural, ¿sí? Que esa selección natural va a ir produciendo la acumulación de algunos cambios, que esos cambios van a terminar cambiando a las especies en el tiempo, o sea, transformándolas para que esta especie no sea igual a la anterior, debido al conjunto de variaciones, o sea, mutaciones espontáneas que se van acumulando, la estabilidad en este proceso de reproducción y todas las variaciones del ambiente influyendo. Entonces, todo este proceso, a lo largo de muchas generaciones, hacía que a veces una especie terminara siendo otra distinta. A ver, ¿alguno sabe cuál es la evidencia más fuerte que hubo en esta época de Darwin de este proceso de evolución? ¿Qué es lo más fuerte para comprobarme que esto es así? Ninguno No se... sé. Hay varias evidencias de la evolución, pero una de las más fuertes, y en este momento fue importantísimo, y el viaje al Beagle justamente de Darwin marcó esta tendencia, es el registro fósil, chicos. Encontrar el registro fósil es algo que es indiscutible, o sea, estoy encontrando algo que es tan parecido a otro patrón de diseño y ya... Imagínense los religiosos en ese momento trataban de hablar de que esos registros fósiles eran como almas que habían quedado en el purgatorio de determinadas especies, entonces se habían deformado o transformado, daban otras explicaciones como tipo es la corteza de un árbol deformada, pero no es un hueso. O sea, hubieron como explicaciones muy locas de lo que puede ser un registro fósil, pero a ver, cuando se comprueba que esto es hueso y no hay duda y esto viene de un ser vivo, y ojo que registro fósil no es solo el huesito de un vertebrado, ¿sí? Puedo considerar registro fósil también a la huella que deja que sea un crustáceo en una roca armada, no sé, con la misma savia de un árbol, que pasó durante muchas... Bueno, esto tipo Jurassic Park cuando encontraron el insectito adentro, ¿se acuerdan? Que le sacaron el ADN. Sí. Ojo, cosas así similares pasan, no es tan fumada la película. La realidad es que se construyó, a ver, prácticamente todo el ADN de un mamut a través de la extracción de información genética que quedó en las capas de los glaciares que por ahí quedan sumamente conservados, y se pudo extraer un fragmento que prácticamente tenía todo el ADN de esta especie. O sea que con cualquier información que yo pueda recolectar, información de la genética o justamente de sus características, digamos, externas, fenotípicas, pero que reflejen alguna modificación en el genotipo, van a ser también consideradas como fósiles, ¿sí? Bien, ahora, esta teoría de Darwin necesitaba del apoyo, más allá de que el registro fósil era como lo más fuerte, necesitaba de un apoyo más contundente para realmente imponerse en la sociedad biológica, porque el punto flaco de toda la teoría de Darwin era el mecanismo de herencia. Es como que no se terminaba de entender cómo pasaba esta característica a la siguiente generación. Y como yo les dije, la genética de Mendel tampoco en ese momento fue importante, ya que Mendel fue contemporáneo a Darwin y estuvo haciendo este cruzamiento con los guisantes, pero después de 100 años realmente se dieron a conocer sus resultados. Entonces fueron posteriores a Mendel y a Darwin los científicos que lograron atar estas teorías. Sutton fue uno de los más importantes, que esto también lo vimos en genética, porque Sutton trae todos los trabajos en realidad
de Mendel y hace este análisis de decir, esto de lo que está hablando Mendel en realidad coincide bastante con lo que se estaba estudiando en pleno siglo XX de la información que estaba dentro del núcleo, ¿sí? De esta nucleína que después definen, que descubren el ácido desoxirribonucleico, existía un patrón de reproducción parecido, entonces entre el modelo que armó Watson y Crick y Sutton, que aporta la sumatoria de esto de la teoría de Mendel junto con la teoría darwiniana, bueno, se construye esta nueva teoría que se denomina teoría sintética de la evolución o neodarwinismo. Y en esta teoría sintética de la evolución o neodarwinismo, lo que se plantea es la sumatoria de esta teoría de evolución y los principios de la genética mendeliana para darle respuesta a lo que pasa hoy realmente, ¿sí? Acá tienen un ejemplo, como les estaba diciendo recién, de la ingeniería genética, de cómo a través del descubrimiento de este ADN pudieron lograr revelar genomas y decir, gracias a esto, comparar el genoma de un mamut, una especie que ya está sumamente extinta, y poder comparar que su genoma es prácticamente igual al de un elefante actual. Entonces, esto es muy difícil explicar mediante un plan creacionista. O sea, ¿cómo puede ser que una especie similar al elefante, que ya no esté, que esté extinta, tenga un material genético tan similar al actual? O sea, evidentemente me habla de transformaciones o de pequeñas transformaciones en el tiempo para llegar a ser la especie que conocemos hoy. Este es un ejemplo de miles que podríamos ver. Sí, Aus. Viste que, bueno, habían unas noticias de que habían encontrado congelado un mamut, El ADN. pero aparecen unas fotos de un mamut congelado. Ah, Ahí que bueno, las sí, muestran. partes en realidad, sí, del cuerpo del cual extrayeron justamente la información. Claro, si se llega a poder clonar, digamos, ¿igual se considera extinto o no? Sí, se considera extinto porque, a ver, en condiciones naturales tendríamos que crear toda una población para que vuelva a aparecer. ¿Saben cuál es el problema? Que, Mm. qué sé yo, hay mucha controversia ética con todo esto. O sea, clonar una especie no es joda, porque, y más una especie del tamaño de un mamut. Salvo que querramos crear una sola copia, meterlo tipo en un zoológico y después se nos viene toda la Congregación de Defensa de Protección contra el Animal con lo que estoy haciendo, pero la verdad es que una especie es una colección no solo del material genético que tiene, sino que las mismas presiones ambientales lo van a moldear. Entonces, si yo artificialmente clonara una especie que ya está extinta, ¿cuánto tiempo estaría realmente él como estaba en ese momento para ser la misma especie? Porque justamente la evolución me dice esto. Con el correr del tiempo las especies van cambiando. Imagínense que un mamut que estaba adaptado a una era de hielo, imagínense cómo va a sobrevivir hoy. Entonces, es medio Claro. raro, Gabo. Es bastante complicada la respuesta de tu pregunta, porque la realidad es que sí, una especie que ya desaparece y que naturalmente desaparece se considera extinta, ¿sí? Ujú. Sería como jugar con esta nueva especie, traerla y ver, a ver, no tengo tampoco forma de comparar ese ADN del extinto si se va a conservar, porque la realidad es que clonarías a un solo individuo, pero toda la otra variedad que tenían los demás nunca la vas a conocer. Claro, es Entonces, verdad. no vas a llegar a tener una población natural tan heterogénea como lo era. Comparando un poquito esto para enfrentar a esta evolución justamente a las teorías que tanta importancia tenían, como es el creacionismo, y esto ha sido una lucha eterna, chicos, o sea, hoy en día hay escuelas en las cuales sigue habiendo una controversia, hoy les digo, pleno siglo XXI, escuelas católicas en donde tienen problemas con impartir la idea de evolución porque choca con el creacionismo. Esto hay que tenerlo bien claro, o sea, el creacionismo y que hoy en día la teoría creacionista pueda seguir defendiéndose desde el ámbito de la religión, no tiene nada que ver con la evolución, porque justamente el creacionismo es una teoría que pertenece a la religión, no, depende de la fe, o sea, no se puede manifestar ante nada, no puedo comprobar nada y no puede ser ni siquiera refutada, o sea, la evolución no puede enfrentarse ante una teoría como el creacionismo, porque no es una teoría científica. Las teorías científicas juntan evidencia, comprueban con esa evidencia y están en constantes hallazgos para poder reformularla. Por eso decimos que una teoría científica es provisional y perfectible. ¿Qué quiere decir esto? Provisional porque es ahora, mañana no sé. Y perfectible quiere decir que todo el tiempo voy a tratar de hacerla cada vez más perfecta. Seguramente lo que hoy se estudia en evolución es mucho más avanzado que en la época de Darwin. Hubo toda una transición de evidencias que se fueron recolectadas. Entonces, esta lucha entre creacionismo y evolución es una estupidez, ¿sí? Porque el que quiere seguir pensando que Dios creó el mundo en 7 días, bueno, vaya a pensarlo puertas para adentro y no hay ni siquiera cómo
poder enfrentarlo desde la comunidad científica, porque es una creencia, es un dogma de fe, o sea, no tiene nada que ver con una explicación científica. Sin embargo, este enfrentamiento durante un montón de tiempo, y lo sigue habiendo hoy en la actualidad, siempre choca, porque bueno, choca con esta idea del plan de creación divino de un Dios. Así que cada uno puertas para adentro, si son religiosos, si creen en Dios, perfecto, o sea, puertas para adentro, defiendo lo que quiero, pero como científicos, porque futuros médicos son científicos, deben conocer que la evolución es una teoría científica y deben defenderla como tal, ¿sí? Si ustedes después quieren creer otra cosa o quieren diseñar su propio plan en la cabeza, no hay ningún problema, pero la ciencia defiende obviamente una teoría científica. Bien, a ver, ¿qué me dice esto de las bases genéticas de la evolución? Y que es importante. Uno de los científicos más importantes en el post, digamos, darwinismo, o sea, en este neodarwinismo, fue Haldan, que Haldan se lo considera uno de los padres de la genética de poblaciones, en el cual, en esta genética de poblaciones, como yo les decía recién, la unidad de base de la evolución se la considera a la población. Ya uniendo la genética con la evolución, decimos que esta genética de poblaciones se explica a través del reservorio génico. ¿Cómo cambia el reservorio génico a lo largo del tiempo? ¿Y qué es este reservorio génico? No sé si en realidad se acuerdan los que lo vimos el año pasado, pero se lo hemos remarcado un millón de veces, muy importante que se acuerden. Este reservorio génico es el conjunto de todos los alelos, de todos los genes, de todos los individuos de una población. Entonces, en realidad, sí. ¿Reservorio génico y pool génico es lo mismo? Sí, sí, es lo mismo. Exactamente es lo mismo. Ah, ok, gracias. Curtis usa la palabra reservorio génico, pero en algunos lugares lo tenés como pool génico, es lo mismo. Este reservorio génico que junta todos los alelos de todos los genes de todos los individuos de la población, analiza esto desde la genética de poblaciones. Yo no puedo ver la transformación de una especie a través del tiempo, digamos, de un solo individuo. Entonces, lo veo como poblaciones. Esta población ha cambiado su reservorio génico a través del tiempo, y si hay un cambio en ese reservorio génico, entonces digo, hay un cambio, o sea, o ha evolucionado esta población, ¿sí? Una cosa es la definición ecológica de población que vimos en la unidad pasada, y ahora vamos a analizar desde la genética de poblaciones esto. Lo voy a tratar justamente como un conjunto de alelos de todos los genes que existen. En base a esto, hay dos datos importantes, y en esto sí tienen que ser como, o sea, lo tienen que volver a releer porque es lo que más les cuesta por ahí esta partecita. El análisis de dos variables para poder comparar justamente este reservorio génico en una población y ver si cambió o no cambió. Por un lado, se analiza la frecuencia genotípica y por el otro lado, la frecuencia alélica. La frecuencia genotípica, o sea, como estamos viendo acá, es la frecuencia del genotipo. O sea, en una generación determinada va a estar dada por las 3 combinaciones alélicas que yo tengo para cada uno de los genes. Nosotros sabemos que el genotipo de un individuo para una característica puede ser homocigota dominante, heterocigota y homocigota recesivo, ¿sí? Entonces, si considero que el número total de individuos de una población es n, voy a llamarle a cada uno de estos 3 genotipos posibles para cada uno de los genes con las iniciales, ¿sí? D de dominante, H de heterocigota y R de recesivo. Bien, ahora, la frecuencia alélica, ahora vamos a ver cómo se calcula cada uno, está viendo los alelos. Entonces, para una determinada característica, fíjense, como calculamos la frecuencia genotípica, en el número total de individuos van a haber algunos que son dominantes, otros heterocigotas y otros recesivos. Todos los individuos de la población, supongamos una población X que tiene 100 individuos, para ese gen hay 200 alelos, porque sabemos que cada individuo tiene 2 alelos para ese gen. Entonces, la cantidad total de los alelos en una población es 2 veces el número de individuos. ¿Por qué? Porque somos individuos diploides y cada uno de nosotros tenemos 2 copias alélicas de ese gen. Pero la frecuencia alélica se va a calcular en 2 tipos de variables alélicas, porque ya sea que se sea homocigota dominante, heterocigota o homocigota recesivo, siempre existen 2 alelos, uno dominante y uno recesivo. Obvio, esto va de la mano de la genética mendeliana tan bonita y perfecta, y no me está incluyendo ni el fenómeno de dominancia incompleta, ni interacciones entre alelos. O sea, chicos, esto está yendo a lo básico, como en Mendel, vimos lo básico, la ley, y después todas las excepciones. O sea, imagínense que hoy
hay sistemas computarizados que yo le cargo la cantidad de alelos y me saca una variable numérica. No me pongo a contar como un boludo la cantidad de individuos que tengo. Sí, los meto en un software y me saca los cálculos. Pero esto es como lo básico para entender cómo se calculan en evolución estas frecuencias alélicas y génicas, para entender a ver cómo cambió el reservorio génico justamente de estos individuos con el correr del tiempo. Entonces, si dijimos que n, que era el número total de individuos en la frecuencia genotípica, era d, o sea, todos los dominantes con los heterocigotas y los recesivos, quiere decir que las frecuencias genotípicas relativas las voy a calcular como ese número sobre el número total de individuos que hay. Supongamos, dijimos 100 recién en los individuos, bueno, si tengo, no sé, 20 dominantes, 50 heterocigotas y 30 recesivos de esos 100, saco la frecuencia del dominante y la simbolizo como de mayúscula, como por ejemplo 20 sobre 100. Entonces me da 0,2. Quiere decir que estos tres números sumados me van a dar 1. ¿Se entiende? Sí. Bien. Sí. Lo mismo pasa con las frecuencias alélicas, nada más que lo que yo calculo son alelos. Entonces, todos los alelos dominantes de una población y todos los alelos recesivos me van a dar 1. Pero ¿cómo calculo cada una de estas? Fíjense, siguiendo el mismo ejemplo que vimos recién, donde D, dominante, supongamos que me haya dado, no sé, 0,2. Y el otro me haya dado, no sé, 0,5. Y este me haya dado 0,3. ¿Sí? Supongamos en los números que estamos tomando, digamos, como de referencia. ¿Cómo saco entonces la frecuencia dominante? 2 veces los individuos que son dominantes, que son estos, dijimos que habían sido, por ejemplo, no sé, 20, bueno, serían 40, más la cantidad de heterocigotas, por ejemplo, 50, dividido, o sea, esto así calculado, dividido el total de alelos de la población, que en este caso sería 200. Eso quiere decir que si P me da, por ejemplo acá, que sería 90 sobre 200, me da 0,45, en este ejemplo que estábamos viendo, obviamente el resto va a ser el alelo recesivo. O sea, me va a dar el resto para 1. O sea, que así como la frecuencia de cada uno de estos sumada me da 1, P más Q también me va a dar 1. ¿Cuál es la diferencia entre estas dos frecuencias? Que los genotipos no tienen continuidad hereditaria. Los alelos sí. ¿Por qué no tienen continuidad hereditaria ahí? Porque yo puedo tener un genotipo de una homocigota dominante y, como ya hemos visto en genética, lo multiplico por uno recesivo y toda la descendencia es heterocigota. Por esto no tiene continuidad. En una generación había 50% homocigotas dominantes y 50 recesivos, en el otro hay 100 heterocigotas. Sin embargo, la frecuencia del alelo sí sigue constante. ¿Por qué la del alelo sí sigue constante? Porque yo tengo 2 dominantes y acá tengo 2 recesivos, y en la siguiente generación cada hijo de esto va a tener uno dominante y uno recesivo. O sea que yo empiezo a sumar los alelos y más o menos me da lo mismo. O sea, me da el mismo cálculo. ¿Se entiende esto? Sinceramente no. ¿No se entiende el cálculo? Yo sí. Yo no entendí la parte de frecuencias genotípicas. Eso no entendí. Esto, genotípica. El genotipo Sí. estás calculando. ¿Cuántos individuos hay con un determinado genotipo? O sea, el dominante sería cuántos individuos hay así para un gen, acá Pero, cuántos individuos hay así, y el otro pero, recesivo. perdón, ¿por qué la mitad de los heterocigotas? O sea, ¿por qué no calculás el total? ¿Cómo la mitad? Porque vos en la diapositiva anterior habías puesto que se tomaba en cuenta la mitad de los heterocigotas. Ahí, 2n, número de alelos totales de los individuos de una Pero esto es población. alélica. Ya entendí, O no sea, dije nada. esto es lo que te está diciendo la mitad de esto. ¿Y por qué la mitad? Y porque el individuo, eso es lo que estábamos explicando ahora, el individuo dominante, mirá, tiene 2 alelos dominantes, en cambio el heterocigota tiene 1 dominante. Entonces, si yo quiero saber cuál es la cantidad total de los alelos dominantes que hay en la población, voy a contar cada individuo que es homocigota dominante, ¿sí? Cada individuo por 2. ¿Por qué? Porque si yo tengo 10 individuos en la población que son homocigotas dominantes, entonces tengo 20 alelos, porque cada uno de ellos tiene 2. En cambio, si tengo 10 heterocigotas, los cuento por 1 porque el heterocigota tiene cada uno de ellos un alelo del dominante y tiene otro del recesivo.
¿sí? Ya entendí. Aquí Ya entendí. contamos cantidad total de alelos. ¿Se entiende? Sí, se entendió. Bueno, esto es como el concepto, no me acuerdo que me queda un montón para hoy, pero bueno. Ya le voy a decir a la Dani para que arranque rapidito desde acá. Tienen algunos ejemplos. Esto lo de frecuencia alélica y génica, en realidad en números me gustaría que lo revisen para poder visualizarlo, ¿sí? Antes de la clase de mañana. Pero le voy a decir a la Dani que arranque desde acá, ¿sí? Desde el concepto de parmixia y aptitud, porque ya mañana yo los veo a los que van mañana a la presencialidad. O sea, que los demás se quedan con la Dani en paralelo. Péguenle una leída igual, porque van a estar empardados con el grupo 1 y seguramente la Dani, como yo vi, que las dudas de